que estés con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Y tú estás con nosotros siempre. Tu palabra no cambia. Por eso, Señor, sabemos que estás acá haciendo el mayor milagro en nuestro corazón de obedecer, de rendirnos. El mayor milagro en nuestro corazón de aceptar tu voluntad, de escuchar tu voz y responder en obediencia. Espíritu Santo, sigue moviéndote en cada palabra, en cada pensamiento, en la vida de los jóvenes en esta noche. Tú nos vienes hablando y vas a seguir hablándonos en esta hora y marcando nuestra vida para un antes y un después. Que muchos de los que están presentes sean marcados en esta noche con un momento especial, un antes y un después en sus vidas. Un tiempo diferente, un tiempo para tu gloria, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos, oh Señor, que tú estás acá haciendo milagros, maravillas. Creemos, oh Dios, que mientras tu palabra es predicada, tú siempre estás sanando nuestros corazones y liberándonos y limpiándonos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo están pasando bien? El Señor nos viene hablando y va a seguir hablándonos en nuestro corazón. Amén. Va a seguir ministrando a nuestras vidas. Así que sean bienvenidos los que no habían estado en el taller pasado. Que el Señor pueda ministrar a sus corazones. Porque siempre que predicamos su palabra, que abrimos nuestro corazón, el Señor nos sacia de bien, de paz, de misericordia, de fortaleza. Amén. Hace unos años atrás, un cristiano jovencito fue martirizado en África, un misionero. Él había entregado su vida al Señor y se encontró una carta en su cuarto que se las quiero leer. Este joven había escrito: soy parte de la comunidad de los seres que no se avergüenzan de ser cristianos. Mi destino está marcado. He cruzado la línea. He tomado una decisión. Soy un discípulo del Señor Jesucristo. No volveré atrás. No retrocederé ni permaneceré inmóvil. Ni me detendré ni desmayaré. Mi pasado está redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro es seguro. He terminado y nada quiero saber de la vieja vida. Nada quiero saber de caminar por vista, tener rodillas suaves, sueños descoloridos, visiones domesticadas, hablar mundano, vida barata, metas torcidas. Mi rostro está firme, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es angosto, mi sendero es tosco, mis amigos son pocos. Sin embargo, mi guía es confiable, mi misión es clara. No me rendiré ni aflojaré, ni desmayaré hasta que haya terminado, haya testificado, haya orado por la causa de Jesucristo. Debo proseguir hasta cuando Él regrese, predicar hasta que todos sepan, trabajar hasta que Él me detenga. Y cuando Él venga por lo suyo, no tendrá ningún problema reconociéndome, porque mi estandarte estará siempre firme y limpio. Para dar gloria a Dios. Hermoso, ¿verdad? Una visión enfocada. Este jovencito sabía muy bien qué decisión había tomado. Sabía muy bien dónde estaba su mirada y sus horas, sus días, sus semanas. Sabía para qué vivía. Y todos nosotros necesitamos enfocarnos. La palabra de Dios es el enfoque de los seres humanos. Cuando estudiamos la palabra y leemos la palabra, lo que viene el Señor es mostrarnos por qué estamos en esta tierra, para qué estamos en esta tierra. Todos los seres humanos tienen la necesidad de trascender. Y no hay nada más trascendente que el Evangelio. Que servir al Señor, que tener una meta clara en la vida. No hay nada más trascendente en la vida que encontrarnos con el Señor y entender que tenemos un llamado especial de parte del Señor, único. Y que el Señor, a través de ese llamado, bendice a muchos, a cientos o a miles. Estuvimos hablando recién que el Señor nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o de todas las etnias, dice el original, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todos. Que todos podamos mirar más allá de nuestros ojos. Vemos más allá de nuestra ciudad. Entendemos que en la Argentina no solamente está Buenos Aires o el sur de la Argentina, sino que también está el norte, que hay provincias en el norte.
y que tal vez conocemos sus nombres, ¿no? Chaco o Resistencia, Chaco sí, la capital Resistencia, Santiago del Estero, Tucumán, para arriba, Salta, Jujuy, para el otro lado, para el oeste, La Rioja, San Juan, Mendoza, del otro lado, del este, Misiones, bueno, Corrientes, Entre Ríos. Yo soy colombiano, yo creo que ustedes saben más que yo. Y que cada una de esas, Formosa, del otro lado, ¿no? Que cada uno de esos lugares necesita del Señor. Y que nuestra vida no solamente tiene que estar en la visión de nuestras realidades presentes. Jesús dijo que íbamos a recibir poder, que era el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo de Dios haría todo lo que tenía que hacer en la iglesia y a través de sus hijos. Pero que ese Espíritu vendría para ser testigos a todas las naciones. Es interesante cuando empezamos a leer el libro de Hechos, porque en el capítulo 2, los pentecostales sabemos muy bien qué pasó, ¿no? Vino un derramamiento del Espíritu y tuvieron el bautismo. Porque el primer que bautizaba se llamaba Juan el Bautista, que bautizaba en agua, pero Juan el Bautista dijo que vendría Jesús el Bautista, o Jesús el que bautizaba, pero que bautizaría en fuego, en el fuego del Espíritu. Y la iglesia fue bautizada en fuego, en el fuego purificador, y empezaron a evidenciar hablando en otras lenguas por el don de Dios. Pedro dijo, esto es para todos los que creen, todos los que aman a la presencia de Dios y lo buscan. Sus vidas son transformadas y la experiencia puede venir para todos, hablando en otras lenguas. Si tú conoces a uno, a dos que hablan en lenguas, tú debes preguntarte y decir, yo no soy la excepción de esto. Dios también me quiere ungir a mí con el Espíritu. Y ese Espíritu es para que llevemos el Evangelio a todos lados, a toda criatura. Ellos empezaron a predicar en Jerusalén, se convirtieron muchas personas. La iglesia estuvo más o menos por 6, 8 años en Jerusalén. Empezó a venir la persecución. Pero un laico, un hombre llamado Felipe, que era un servidor de las mesas, que lo habían escogido como diácono, él fue y se animó. Entendió que Jesús había dicho que era Jerusalén, pero también el norte, Samaria. Para los judíos, predicar en Jerusalén y en Judea era muy bien aceptado, porque ellos entendían que el Evangelio era para los judíos. Ellos no eran proselitistas, no tenían un pensamiento de evangelizar a otros. Pero Felipe, un griego, lleno del Espíritu Santo, se animó y fue a Samaria. Hechos capítulo 8. Y en Samaria empezó a predicar la palabra, a sanar a los enfermos. Dice que habían señales y prodigios y la gente se bautizaba y llamó a los apóstoles que ellos tendrían que haber ido, pero que estaban cómodos en la iglesia. Y ahí empieza Dios a obrar, le muestra a Pedro a través de un gentil llamado Cornelio, un romano, para que también vaya a predicarle. El Señor lo lleva y este hombre recibe el bautismo del Espíritu Santo, Hechos capítulo 10. Pero la iglesia seguía en su ciudad, en su región, y el Señor les había dicho hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Así que el Señor tuvo que levantar a un hombre que Él va a decir que va a ser apóstol de los gentiles, llamado como un abortivo, un nacimiento no natural. Va a ser uno de los 12, llamado Saulo, y más tarde viene a ser Pablo. Y él sí va a entender que el Señor quería que toda la gente conozcan al Señor. Hoy en día nos sigue pasando lo mismo. Nos es tan difícil. Yo por muchos años he pensado en nuestra ciudad de Rosario, he ido a predicar a Colombia, siendo mi país, pero no he visto más allá. Y los últimos años el Señor ha ido mostrándome y diciendo, Carlos, es todas las naciones. Cuando nosotros pensamos en todas las naciones, pensamos en nuestras limitaciones económicas, nuestras limitaciones idiomáticas, nuestras limitaciones culturales y cuántas otras cosas. Pero los discípulos, llenos del Espíritu Santo, no pensaron más en otra cosa que saber que Dios iba con ellos y que el Señor proveía, que el Dios que los había llamado iba con ellos a todos lados donde iban. ¿Cómo nos cuesta ver un poco más allá de nuestras realidades? Y de eso quiero hablar en esta hora, de enfocarnos en cuál es el sueño de Dios. El sueño de Dios es la misión. Y quiero recordar primero la naturaleza de la salvación.
Espero que todos lo sepan a esto. En Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Escuchen el mensaje. Tal vez puedan tomar nota porque es uno de los mensajes que recién prediqué y de los más trascendentes en mi propia vida. Son muy sencillos, pero es la esencia del Evangelio. Que si confesares, y quiero resaltar tres verbos ahí que nos hablan sobre la salvación. El primer verbo es confesar. Si confesares, homologueo, es decir lo mismo, el griego homologueo, decir lo mismo, repetir lo mismo que otro. Si repitieras lo mismo, ¿qué es lo mismo? Si confesares que Jesús es el Señor, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre, que Él era Dios hecho hombre, que Él vino a morir por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar, que Él vino a conectarnos con el cielo. Si confesamos que en esa cruz hay vida y restauración, si confesamos que Jesucristo es el soberano, es el Señor, el dueño, si decimos lo mismo, confesar, decir, repetir, creyendo en el corazón, una confesión, pistis es el griego, que quiere decir confiar profundamente, creer con una evidencia física, externa, creer, pero no como un pensamiento, sino como una práctica de vida. Y creyeres en tu corazón, en tu corazón. El corazón tiene que ver con la voluntad, los sentimientos, la decisión de creer, la decisión de obedecer. Y creyeres en tu corazón. Señor, yo te confieso, pero creo que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Primer verbo, confesar. Segundo verbo, creer en el corazón. Después el versículo 13 dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el verbo de ese versículo? El verbo es invocar. Todo el que invocare. Eso es apelar a Dios, clamar con pasión, llamar con lágrimas, con desesperación. Todo el que invocare al Señor con lágrimas, todo el que le dijera, Señor, sálvame, Señor. Y aquel que invoca como cayendo al abismo, como colgado del último hilo y le pide a Dios que no hay nada en él mismo, no hay nada en su fuerza, no hay nada que pueda salvarlo. Lo único que puede hacer es la mano de gracia de Dios, sacarlo para que no vaya al fondo del abismo. Está prendido de un hilo y no hay fuerza externa ni fuerza personal que lo pueda salvar. Así que invoca a Dios, invoca viendo su pecado, el peso de su pecado. Invoca viendo la vulnerabilidad de su vida. Invoca sabiéndose miserable y pecador, diciendo, yo no puedo salvarme. Pero invoca con lágrimas, Señor, como el que estaba al lado de la cruz. Señor, Señor, acuérdate de mí, Señor, no me dejes solo acá. Señor, acuérdate de mí. Puso sus ojos en Jesús, se enfocó en Él en medio de la cruz. Tuvo el entendimiento de la fe, puso sus ojos, no me dejes acá. Sentía ese dolor en su corazón de saber que iba al infierno. Así que el que invoca al Señor es salvo. Chicos, lo más importante de esta vida es dónde va a terminar nuestra vida. ¿En dónde vamos a pasar nuestra eternidad? La eternidad se empieza a vivir en esta tierra. Se empieza a vivir cuando tomamos la decisión. Y no tomar una decisión ya es tomar una decisión. Nosotros estamos viviendo una eternidad o camino al infierno o una eternidad camino al Señor, a ir con Él, a servirle a Él, a hacer la iglesia, a adorarle. Pero todo aquel que pone su confianza en Jesús, que repite que Jesús es su Señor. Por eso no importa si has sido la iglesia desde niño, si naciste en cuna cristiana, todos un día van a tener que invocar el nombre del Señor. Van a tener que decir, Señor, yo soy pecador, aunque me haya quedado en la iglesia. Señor, yo sé que eres el Salvador,
tener ese entendimiento. La salvación es por gracia, pero el brazo, ese regalo de gracia se extiende para todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Pero Juan 1 dice que al mundo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que sí le recibieron, les da la patria potestad, el derecho legal de ser hijos legítimos de Dios. Cuando nosotros extendemos las manos para recibir el regalo, ese extendimiento es arrepentimiento y fe. Cuando decimos, Señor, yo acepto tu salvación, es un regalo para todos, pero todos no la reciben. Yo sí la recibo con fe, con arrepentimiento. La salvación es gratuita, pero costó la sangre de Cristo. La salvación es abundante para todos, pero tenemos que recibirla con arrepentimiento y fe. ¿Cómo? Dice acá Pablo, si confesares con tu boca, si confesares que Él es Jesús. Ha llegado ese momento en tu casa o en la iglesia o en algún momento o un tiempo donde quieres experimentar la salvación y la seguridad de la salvación y entonces empiezas a confesar, a tener luz por medio de la palabra y a decir, Señor, soy salvo porque eres mi Señor. Y ese quebranto, ¿eres salvo? Ha habido un quebranto en tu corazón de rogar a Dios que te limpie, que te perdone, que te lave, que Él es tu Señor, que quieres que Él quede tatuado ahí en tu corazón, que nunca se vaya. Esa desesperación de clamarle a Él porque no hay posibilidad alguna en tu vida. Esa es la naturaleza de la salvación. Quien evidencia la salvación por gracia es aquella persona que en arrepentimiento y fe cree, lo confiesa e invoca el nombre del Señor. Diga conmigo, confesar, creer e invocar. Todos en algún momento, los salvos, hemos confesado, hemos creído, hemos invocado al Señor. Y si tú vienes a la iglesia y oras así nomás, bueno, tendrías que preguntarte si le entregaste tu corazón al Señor. Porque llega un momento donde tendrás que encontrarte con Él realmente, con tus lágrimas y con desesperación adentro, y reconociendo que solo no puedes, que sola no puedes, y entonces el Señor vendrá a vivir a tu corazón y serás salvo. Ahora bien, quien no invoca y quien no confiesa y quien no cree, no está evidenciando su salvación. Esto nos lleva a un segundo pensamiento, no solamente recordar la naturaleza de la salvación, que son estos tres verbos básicamente, podríamos hablar mucho más de la salvación, sino también recordar la misión que tiene cada creyente. ¿Saben cuál es la misión de cada creyente? Aquel que ha creído, que ha confesado, que invoca al Señor, que escucha el Evangelio, versículo 14. Romanos 10:14. Sigue en ese pensamiento Pablo y continúa este versículo. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos más lento tal vez ustedes lo saben de memoria, pero Pablo dice, bueno, el método de Dios, la idea de Dios para salvar a la gente es a través de confesar, de creer y de invocar su nombre. Yo algún momento cuando entendí la doctrina de la salvación, dije, qué tremendo, tendríamos que tener otro método tal vez. El método nuestro no funciona, el método de Dios sí. Yo dije, si el Señor se apareciera en sueños a alguien y la gente soñaría con Jesús y con la cruz, y cuando se levante dice, sí, lo recibo, no lo recibo y ya es salvo, ese sería un mejor método a mi parecer. O yo proponía otro, si un ángel se aparece a alguno en cualquier momento y le habla de Jesús, y entonces cada uno diría sí o no, tendríamos los salvos y los no salvos, ¿no? Pero el Señor no dice eso en la Biblia. El Señor dice que la gente tiene que confesar, tiene que creer, tiene que invocar el nombre, pero hay un solo método y es este. Pablo está desesperado en este versículo. Él entiende que la gente tiene que llegar al cielo, porque si esta religión, hermanos, nuestra religión es verdadera,
nosotros tendríamos que estar viviendo de otra manera. Si esto es verdad, usted debe pensar si usted está creyendo esta verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? Que hay un cielo y que hay un infierno. Y que hay gente que está camino al infierno. Y hay gente que está camino al cielo. Y que hay gente que necesita llegar al cielo y que solo hay un método. Y entonces Pablo se pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a decir, Jesús, sálvame de mi pecado? Si ni siquiera saben qué es pecado, pero sobre todo no saben qué es Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? En Hechos 8, en la última parte, se muestra a un hombre con un deseo profundo de conocer a Dios. Un eunuco, un negrito de Etiopía, y venía leyendo ahí al profeta Isaías, y Felipe, el gran evangelista, se para al lado porque el Señor lo arrebató y lo llevó ahí. Y él ve que él estaba leyendo, pero le dice, ¿pero tú entiendes lo que lees? Y él dijo, yo no entiendo, no sé, estaba leyendo un pasaje de Isaías que decía como cordero fue llevado al matadero y su generación que la contará y demás. Y él dice, ¿de quién habla? El profeta habla de él, habla de otro. Y Felipe le empezó a hablar de Jesús, de Jesús. Él no sabía quién era Jesús. ¿Cómo van a invocar a Jesús? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay que invocar, pero también hay que creer. Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque para ser salvo hay que invocar, ¿verdad? Lo leímos recién. Para ser salvo hay que creer al Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El que cree con su corazón. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es la misión de la iglesia o de cada creyente? Predicar. Predicar es una declaración pública, es una declaración del Evangelio. Siempre que está la palabra predicar en el Nuevo Testamento, está acompañada de Evangelio, de las noticias, de las buenas noticias. Y no solamente el Evangelio es buenas noticias, sino que también son buenas noticias actuales, presentes. No solamente la predicación de las buenas noticias, sino que es el establecimiento de las buenas noticias. No solamente la buena noticia es que el Señor te salvó, sino que también te sana y te perdona. Así que los sanamos y los liberamos y echamos fuera demonios, porque el Evangelio es buenas noticias presentes. ¿Amén? ¿Cuántos me están siguiendo? No se pierdan esto, porque ahí tenemos la misión nuestra. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Así que Pablo está consumido adentro diciendo, ¿cuántas gentes hay? ¿Cuántas gentes hay? ¿Te has puesto a pensar a mí? Me choca de alguna manera cuando escucho iglesias o ministerios de oración en la iglesia que oran por el pastor y por la ciudad y por algunos hermanos. Y yo digo, ¿no se acuerdan que hay un mundo? Que hay continentes, que hay países, que hay gente de otra raza, que hay indígenas, etnias, que tenemos miles de lenguas. Solamente en Brasil, donde estuve hace poquito, hay 300 etnias, 300 idiomas. Así que hablaba con un pastor ticuna, de una comunidad ticuna que tiene un lenguaje que no es hermano al nuestro. El portugués es hermano al español, pero el de ellos es como un alemán. Entonces tradujeron la Biblia hace un par de años, hace pocos años, al ticuna, y faltan un montón de traducciones. Así que le pedía con su Biblia que me mostrara Juan 3:16. El nuestro dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero el de ellos es así larguísimo, ese versículo. Porque en su idioma no está la palabra amor, no existe la palabra amor. Y también es muy difícil explicar el perder de tal manera, porque ese versículo, que es el centro teológico, habla del amor, habla del infierno y habla del cielo. Habla de la fe, la manera como llegar a Jesús, del amor de Dios. Tanto amó Dios que dio a su Hijo. Quise predicar en portugués el otro día y en portugués ese versículo está al revés. Yo quería decir tanto amó Dios al mundo y ahí dice Dios amó de tal manera al mundo. En el nuestro está de tal manera.
¿no? Hablando de la intensidad o cómo manejan ellos los verbos y demás. Pero pensaba en esto, ¿no? En que la gente pueda entender el amor de Dios que envió a su Hijo. Porque lo que necesita el hombre no es más plata, no es más tecnología. Lo que necesita el ser humano es el perdón de sus pecados para poder llegar al cielo. Y por eso Dios nos envió un Salvador. Si no, nos enviaría un científico, un economista, qué sé yo, pero nos envió a Jesús, porque eso es lo que necesitamos. Dios nos ama para que no se pierdan, y se perder es infierno. Así que ellos explican el perder con un montón de nombres de espíritus de la selva, para que no se pierdan con esos demonios, sino que tengan vida y salvación eterna. Y pensaba en esto, ¿no? En la necesidad de predicar. Y lo que tiene al lado, tienes una misión: predicar el Evangelio. Y no importa cuántas veces usted vaya a la iglesia, no importa cuán bien se porte, si usted no predica el Evangelio, si no hace ningún esfuerzo para ganar niños, jóvenes, adolescentes, familias para el Señor, usted se las tendrá que ver con el Señor y será culpable de alta traición delante de Dios. Porque el Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Vayan y hablen de mí en todos lados. Porque nuestra generación nos corresponde a nosotros. Porque la gente que vive acá, en Pehuajó, le corresponde a cada uno de los habitantes de acá, de la iglesia. Que todos escuchen, porque todos tienen que tener la oportunidad de escuchar, dice acá Pablo. Todos tienen que escuchar. Si todos escuchan, tendrán la posibilidad de creer. Y si creen, será salvo. Pero tiene que haber la oportunidad que todos los que estamos acá tuvimos de escuchar el Evangelio y de poner nuestra fe en el Evangelio para que seamos salvos. Hay gente que va a escuchar y va a rechazar, pero muchos van a escuchar y algo tremendo va a ocurrir cuando dicen amén. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que hablar el Evangelio. El agua se define en química como H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y cuando pones esos dos gases, ¿no?, son invisibles. El hidrógeno y el oxígeno son invisibles, pero ahí están los gases envasados. Cuando los mezclas, ¿no?, para hacer agua, siguen siendo invisibles. Pero cuando le das una chispa a esos gases, explota el agua. Se hacen, ¿no?, moléculas de agua. Esa chispa es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La Biblia dice que de nosotros tendrían que correr como ríos de agua viva. Los creyentes no somos como un lago o como un agua estancada. Somos más como un grifo, como una canilla, donde es un instrumento donde corre el río de Dios. Y lo que tenemos que hacer es dejarnos usar como instrumentos de Dios para llevar su palabra. Tenemos que dejar que el Señor haga que corran ríos de agua para vida eterna a través de nosotros en todo lugar donde vayamos. Tú tienes una misión. Si entendiste que eres un discípulo, ahora el Señor dice: yo te llamo para estar conmigo, para que estés cerca y te conviertas de manera invisible en un discípulo, porque permaneciste en la iglesia, en la palabra, al lado de tus pastores, y de un momento a otro te formaste en un discípulo. Sabes cómo echar fuera demonios, sabes cómo orar, sabes versículos, sabes orar y dar la palabra. Bueno, ahora dice: te llamé para estar conmigo y para enviarlos a predicar, porque esa es la misión de la iglesia, y la misión es más grande que todo. La misión es lo más importante que la vida misma. Todo en la Biblia es misión, y la misión es todo. La misión es llevar el Evangelio al mundo. La iglesia o la eclesía en el Nuevo Testamento era una agencia de misiones, una agencia de evangelismo a las naciones. Y cuando nuestra iglesia no tiene evangelismo, cuando nuestras actividades no están enfocadas para llevar la palabra, estamos perdidos. Yo siempre le digo a mi esposa y a nuestros líderes que yo no estoy en la vida para entretener gente. Los primeros años de pastorado llevamos como 5 años y la iglesia estaba creciendo.
pero crecía en números, pero no crecía en discípulos. Y yo entiendo que el crecimiento no es en cuántos vienen, sino en cuántos enviamos. El verdadero crecimiento está en cuántos están yendo, en cuántos están saliendo, en cuántos están dándole su vida a Dios. Ese es el verdadero crecimiento de la iglesia. Así que yo le dije a mi esposa, a los hermanos, le digo, yo no me quiero ver un pastor que vive toda la vida con 10 locos, 20 locos que te hacen renegar, y con gente que viene toda la vida, todos los domingos, pero viven igual. Y me enojé, me rebeldicé. Yo no fui llamado a esto. Yo fui llamado a formar discípulos. Yo fui llamado a que vaya gente a amar. Y eso me empezó a incomodar. Por eso tenemos una iglesia dinámica. La gente tiene que encontrarse con Dios y tiene que desarrollar sus dones, porque la vida cristiana es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, es la misión lo que nos da trascendencia, chicos. Es la misión. Si no, no somos nada. Si no somos una iglesia, nada. La iglesia el cristianismo es un cristianismo de poder o no es cristianismo. O el cristianismo transforma y cambia vidas o no es cristianismo. O el cristianismo transforma tu corazón y te llena de dones del Espíritu Santo para servir o no vives a Cristo. La vida de Cristo es transformacional, transforma las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar todos los domingos y los cultos en la semana cantando y llorando acá y diciendo gracias por la salvación y quedándonos acá mientras la gente se muere en nuestra ciudad, en el mundo, en los hospitales, en todos lados. La iglesia fue perseguida en Hechos. Y entonces ellos van a orar, en Hechos 4, van a orar porque los amenazan si ellos siguen predicando. Y ellos respondieron, Pedro y Juan, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos una misión más importante que la vida misma. Dieron la vida misma. Hechos 1.8 dice, recibiréis poder, y el verbo conjugado en el griego es, y me seréis mártires. Recibiréis poder y me seréis mártires. Esa palabra testigos es mártir. ¿Sabe qué es un mártir? Alguien que da su vida por la causa del Evangelio. El primer mártir registrado es en Hechos 7, Esteban. Da su vida por causa del Señor. Y todo lo que el Señor nos llama es a entregarnos, a enloquecernos. A decir, bueno, Dios me sacó de la depresión, de una vida sin sentido, de las adicciones, del mal. Me llamó para dar el bien. Veníamos hablando con mi esposa de ese versículo. No hay justo ni aún uno. Los seres humanos somos malos. Hay pecado, hay orgullo, hay egoísmo. Hace unos días la barra de Independiente, ¿no? Agarró a los chilenos, casi los matan. ¿De dónde sale tanta barbarie, tanto mal, tanto odio? Pero también vemos, bueno, leíamos una noticia de Colombia, donde mataron a algunos pastores, misioneros, donde hay guerras. Y hablando un poco de antropología con hermanos ahí en Perú, todo lo que son las tribus indígenas, todos los incas y las tradiciones de cientos de años, iban a una tribu y mataban a otra tribu y se mataban entre ellos. Pero hoy también en un mundo desarrollado con filosofías, hay bombas atómicas y guerras y cuántas cosas, porque el ser humano es malo. ¿Cuántos en menor nivel le son infieles a su esposa, abandonan sus niños? ¿Cuántos en su casa viven con violencia, con indiferencia? ¿Cuántos en la iglesia hablamos unos de otros con orgullo y nos competimos? Porque el corazón humano tiende al mal. Algunos mal, chiquitito, pero delante de Dios es mal, y otros mal de asesinar, de matar, de robar, de destruir. No hay justo ni aun uno, dice el Evangelio. Por eso todos necesitamos el Evangelio, necesitamos al Señor. Todos los seres humanos necesitan encontrarse con el amor de Dios, porque los paliativos, lo que le muestra el diablo a los demás es, no, llenate de dinero, eso te va a dar felicidad. Y algunos tienen plata, pero son los mismos pavos de siempre, infelices. Porque no es el dinero, tener más novias, tener mentira. Algunos vienen
con falta de padre, de madre, sin amor, sin aceptación, y buscando ese amor que es una necesidad humana, encuentran sexualidad y perversión y vacío. Dicen, esto es amor, y cuando llegan y caen en cuenta algunos, se dan cuenta que su dignidad se ha perdido. Pero el Evangelio es buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, chicos, el Señor nos dice, ¿querés vivir la vida con trascendencia? Es mejor que ir a la luna, es mejor que ser un conquistador, un San Martín, es mejor que ser Messi. Tienes un llamado más grande, es salvar vidas y llevarlas al cielo, es salvar familias y llevarlas al cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Y ese es tu llamado. Ese es tu llamado. Hay eso en tu corazón de decir, mirá en dónde me encuentro, mirá que Dios me encontró, mirá lo que puso delante de mí. Me quiere usar para grandes maravillas, para salvar. Mi papá estaba perdido en las drogas y tirado en las calles de Colombia y de Cali, 6 meses sin bañarse, con el pelo largo, comiendo de la basura. Hace años, 5 años sin verlo, con mis hermanos y mi mamá. No conocíamos al Señor. Él nunca había querido aceptar el Evangelio, pero ahí en medio de la muerte, 29 años tenía mi papá para ese entonces. Y 2 jovencitas de 14 y 15 años pasaron por un megáfono en la zona roja de nuestra ciudad. Es una ciudad grande, de 4 millones de habitantes. Prostitución, todo calles de prostitución y delincuencia, gente que consume algo como acá se llama el paco, que los tira totalmente a la calle. Un montón de gente. Estas 2 nenas se atrevieron a hablar del Señor. Y le dijeron, Señor, en vez de los pelos que estaban ahí, usted quiere decirle a Jesús que venga a su corazón. Y mi papá, en medio de todo lo que estaba viviendo, ya mal de la cabeza, dijo, ya no tengo nada que hacer. Recibió a Jesús con lágrimas esa tarde. Empezó a caminar por las calles de la ciudad y encontró que había una iglesia que aplaudían. Él nunca había entrado a una iglesia, pero aplaudían. Cuando entró, se puso ahí adelante y lloró tanto. Y los hermanos oraron por él. Le bañaron, le enviaron una granja de rehabilitación. Y ahí empezó a orar por mi mamá y empezó a orar por nosotros. Y el brujo con el que vivíamos tiraba el tablero y decía, el loco, el papá de tus hijos, le decía a mi mamá, ora por ustedes. Él hacía esos viajes, ese brujo, y ahí estaba mi papá orando. Y por eso mi mamá llega al Señor en medio de su depresión. Mi papá había dejado una Biblia un día que había ido a casa y lo sacaron rajando de casa. Pero esa Biblia que había dejado ahí fue la que mi mamá despedazó y con la que leyó la Biblia para encontrarse con Dios. Pero todo empezó por 2 jovencitas que le hablaron. Le hablaron a mi papá. Mi papá había tomado de 10 iglesias en Colombia. Sus hijos, nosotros, predicamos la palabra en toda Latinoamérica. Ellas nunca sabían lo que Dios podía hacer a través de un hombre, porque en la vida de un hombre hay una familia, o de una mujer hay una familia, y a través de cada una de esas familias hay familias y familias y familias. Y cuando predicas la palabra a uno, no sabes a cuántos están llevando al Evangelio, cuánta gente se está salvando. Esa es tu tarea, es mi tarea, predicar la palabra de Dios. Fue dada la misión y después vino la iglesia. No es primero la iglesia y luego la misión, es primero la misión y después la iglesia. El Señor le dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y la iglesia es la respuesta a la misión. La respuesta a llevar la palabra, a llevar la tarea. Y siempre piensen en eso, todos los que están presentes. Que la razón de ser de la iglesia se llama evangelismo y misiones. Evangelismo y misiones. Salvar vidas, las 2 tienen el mismo fin. Salvar vidas para que vayan al cielo, para que confiesen, para que conozcan quién es ese Jesús, para que pongan su fe en ese Jesús, para que invoquen el nombre de Jesús, para que crean en Jesús, escuchándolo, habiendo escuchado a Jesús, y para que sean salvos. Amén. Para que sean salvos, que conozcan a Jesús, que se encuentren con Él, aunque tienen el mismo fin, lo que comparten las misiones o lo que
hace diferente el evangelismo de las misiones es que las misiones cruzan barreras culturales, barreras idiomáticas, socioeconómicas, culturales. Bueno, cruza barreras, otro idioma, otro país, otra cultura, aún en nuestra misma nación, a los hermanos de Chaco, los Huichío, los Toba, y cuántos grupos indígenas hay, ¿no? Para acá del sur están los Mapuche, y todos necesitan conocer a Jesús en su idioma, porque hablar el idioma de mamá es mejor, es un Dios cercano. Nuestro Dios es tan cercano que se muda a nuestro barrio. Hay una teología que se llama la encarnacional, que tiene que ver con que Dios no oró del cielo, sino que Él se hizo como uno de nosotros. Él no vino como un fantasma, Él se hizo un hombre para mostrarnos el camino. Porque si tú quisieras salvar las hormigas y le dijeras a las hormigas, mira que allá se van a caer, y le gritas a las hormigas y las hormigas no te hacen caso, van para un lado, te van a huir, tienen miedo. La única manera de salvar las hormigas es hacerte otra hormiga y decirles, mira que allá se van a morir todas, vengo del más allá. Y eso hizo Jesús con nosotros, se hizo un hombre, se mudó a nuestro barrio, y el evangelio es eso, chicos, es mudarnos. Les cuento como testimonio que en los últimos años ahora estamos en 6 barrios de los más peligrosos de Rosario. Hablamos con la iglesia, así que empezamos a hacer un proyecto y fuimos a los peores barrios, donde la gente no tiene baño, hacen un tacho de 20 litros, donde los chicos son abusados, donde no tienen agua, donde viven mal por la droga. Y en esos 6 barrios, en 3 de esos barrios, compramos un terreno en la mitad de los barrios y nos hicimos iglesia, merenderos, escuela de oficios. Y Dios está haciendo algo tremendo. Tenemos una iglesia que el 90% de la gente sirve al Señor en los barrios. Porque el evangelio es comunicación oral de la palabra y la expresión de la fe en obras concretas de amor. El evangelio se trata de mostrar a Cristo en la vida, no de ser predicadores, sino de vivirlo a Él. No solo predicadores, sino de mostrar que funciona. Así que entendemos que son misiones locales, porque estamos cruzando barreras de situaciones económicas, hablan otro tipo de lenguaje, tienen otra cosmovisión, otra manera de ver el mundo. Nosotros gastamos la plata, qué sé yo, queremos dinero para comprar un auto, una casa. A ellos no les interesa otra cosa. Pero cuando vamos a esos barrios, empezamos a modelar a Cristo. Los creyentes, los jóvenes, modelan cómo se vive a Cristo, porque eso es lo que necesitamos. Gente que modele a Cristo, que nos enseñe a vivir, porque algunos venimos de hogares rotos, de gritos, de violencia, de machismo, de indiferencia. Venimos de hogares donde se modela al diablo. Y cuando venimos al Señor encontramos que hay otra manera de vivir, que hay una manera sana, que podemos ser felices, que podemos ser libres. Eso hace el Evangelio. Amén. Y esos patrones de conducta, esas situaciones negativas en nuestra casa se empiezan a romper. Y entonces empezamos a vivir el modelo de Dios. Y eso es lo que yo quiero para mis hijos y para mi casa. Amén. Que tengamos el modelo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es simple. Los salvos tienen que ayudar a los que no son salvos para que sean salvos. ¿Cómo? Diga de nuevo, predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Tú eres el predicador de la gente que está a tu alrededor. Hay gente que tú conoces que yo en mi vida voy a conocer porque yo mañana me voy. En mi vida voy a conocer. Pero que no me corresponden a mí. Esos compañeros del trabajo, de estudio, el verdulero, la gente que está a tu alrededor, ese es el lugar. Y tal vez tú seas la única Biblia que ellos vayan a leer en su vida. O seas la única oportunidad que ellos tengan para conocer a Jesús. Para que escuchen el Evangelio. Y lo que tenemos que hacer es decir, tienes que escuchar el Evangelio, tienes que saber quién es Jesús, tienes que darte cuenta cómo vas a llegar al cielo. El año pasado me operé la rodilla por jugar al fútbol y pelearme hace muchos años. Pelearme no, ya venía mal de la rodilla. Y cuando estaba ahí a todos
le prediqué al médico, al enfermero, después me mandaron a recuperación, a kinesiología, y entonces le predicaba a todos los kinesiólogos. El Señor empezó a hacer algo, bueno, después no me querían dejar hablar porque querían que hiciera los ejercicios y hablaba mucho, pero Dios empezó a orar. Después un día entra un morenito, entonces yo dije, este morenito debe ser colombiano, tiene cara de colombiano. Así que fui y le hablé y le dije que yo era colombiano, él era colombiano. Entonces inmediatamente le dije, ¿y vos sabés a dónde te vas si hoy morís? Porque vos estás hablando con una persona importantísima. ¿Por qué? Me dice. Le digo, porque yo tengo el mensaje más importante para tu vida. Es cómo llegar al cielo. Y el chico me miraba así con los ojos como, está loco ¿no? Yo tengo que decirte algo, el problema tuyo después que hacer, pero yo tengo que decirte que hay un Jesús que te ama, que hay un Jesús que quiere cambiar tu vida, quedó así, no decía nada, quedó. Y después el kinesiólogo me llamó para otro lado, y el muchacho me miraba de lejos, yo le hacía así. Dios. Bueno, me fui saliendo, iba a tomar el auto y viene este chico, ¿no? Y me dice, yo quiero hablar con usted. Así que fuimos a hablar la tarde y hablamos del Señor en un shopping y fuimos al estacionamiento, subió a mi auto y allí oré por él, recibió a Cristo, lloró, se quebrantó, el Señor hizo algo tremendo. Y recién ahí le pregunté el nombre. Y entonces era el hermano de un jugador muy conocido en Rosario Central, su hermano y el que lo vende, ¿cómo se llama? El manager. Entonces ahí nos hicimos amigos. Yo no sabía quién era, pero Dios sí sabía quién era y qué vine a hacer a través de él. Y entonces fuimos, una hermana trabaja en un psiquiátrico y el director del psiquiátrico dijo, esta gente no tiene esperanza. Y entonces ella dijo, no, si viene mi pastor, sería yo, si viene mi pastor van a tener esperanza. Yo decía, pero andá vos, ¿por qué voy a ir yo? Dice, no, si viene mi pastor, porque el hombre estaba estresado, dice, no cambian más, los de la cárcel salen, cumplen su condena y se van, los enfermos o se mueren o se sanan, pero ellos no tienen esperanza, porque están intoxicados y nadie quiere verlos. Así que me mandaron al geriátrico, la hermana, y el director habló conmigo, y al psiquiátrico, perdón. Y entonces el director me dice, esta gente no tiene esperanza y es el lugar más peligroso, toda una cárcel. Dice, todos pegan, dice pastor, todos van a pegar. Usted se va a encontrar alguno y va a venir y le va a tirar el pelo, otro le va a dar una piña. Y era como 40 y algo. Y dice, imposible que tenga a más de 2 o 3 en un solo lugar quietos un momento. Así que bueno, con todo eso le dije, no, pero usted no sabe el poder de Dios tan grande. Así que el primer día, a los 40 y tantos, los tuvimos en el salón principal, ninguno me pegó, todos me abrazaron, todos estaban mal contra las paredes, locos de verdad, y el Señor empezó a obrar. Había uno todo atado porque no podía, lo desatamos, oramos por él. Oh, hermanos, como 9 meses. El Señor empezó a hacer gente olvidada de 10 años, de 5 años, de su familia. Empezaron a venir a buscarlo. Dios es un Dios poderoso. Nuestro evangelio tiene poder. Hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestros preadolescentes, entre ellos mi hijo, de 9 a 12 años, van a los geriátricos a hablarle a los ancianos del Señor, porque esa es nuestra tarea, predicar el evangelio a toda criatura. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero... Billy Sunday fue un predicador de Estados Unidos, un gran evangelista. Ganó miles y miles de almas. Así que un reportero viene a su casa y le pregunta cuál era el éxito de su ministerio. Y entonces él estaba en su primer piso y Billy le dice, abrí la ventana, así que él abre la ventana y dice, ¿vos qué ves abajo? Y dijo, yo veo autos, veo casas, veo perritos, veo gente que va, veo motos. Y Billy le dice, yo veo gente que va al infierno. Yo veo gente que va al infierno. Ese es el éxito de mi ministerio. Enfoque. Enfoque. ¿En dónde está la mirada? Ayer en un momento prendimos la tele y estaba Marley en China. No sé si vieron.
Y cuando estaba ahí, todo el mundo mira las luces y yo veía a todos los chinos y decía, Señor, ¿cuántos van a ir a China, Señor? ¿Cuánta gente le va a predicar a los chinos? ¿Cuántos chinos hay? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta barbarie? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta laxivia? ¿Cuántos de ellos escucharon el Evangelio? Necesitamos, hermanos, chicos. Yo no vine porque no tengo nada que hacer. Hoy tuvimos 300 niños en la iglesia en el Día del Niño. Y un montón de actividades. Y yo no estoy aquí por nada. No quiero ni sus ofrendas, ni sus fotos, ni su fama. Yo vine aquí porque sé de parte de Dios que acá hay misioneros y hay predicadores. Y yo le dije, ven, allá hay jóvenes y adolescentes que van a ir al mundo, que van a cambiar sus vidas. Y por eso estoy aquí, para decirte que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor.